Conchita, diario espiritual de una madre de familia. Si estos audiolibros han aportado valor a tu vida y quieres agradecernos ayudándonos también a nosotros, no olvides suscribirte a este canal activando la campana de notificaciones, darle like a este video, compartirlo con todos los que quieras y dejarnos tu comentario, que siempre nos da mucho gusto leer y responder. Primera parte. El film de su vida. Ante mis ojos se desarrolla mi vida como un film. Alegrías y sufrimientos, mi matrimonio y mis hijos, y las obras de la cruz. Capítulo 3. Viuda. Oh noche de soledad, de dolor, de sufrimiento. Punto 9. Viaje a Tierra Santa y Roma. Varios obispos mexicanos que se daban cuenta de los beneficios del apostolado de la cruz y del fervor de las religiosas de la cruz deseaban vivamente una fundación similar de sacerdotes de la cruz, de los cuales Conchita era igualmente la inspiradora. Dirigieron una petición a Roma motivada por las necesidades pastorales de México. Después de reflexionar, Roma concedió el permiso solicitado, pero puesta en guardia por maniobras difamatorias y calumniosas de algunas personas por medio de un telegrama, suspendió la ejecución del rescripto acordado, hasta después del examen de las revelaciones privadas relacionadas con la fundación de la Congregación de Hombres. Por orden de la Congregación de Religiosos, Conchita hubo de enviar a Roma gran parte de sus escritos y 8 volúmenes de su vida en los que, utilizando su diario espiritual y a pesar de sus repugnancias, con toda sencillez y lealtad descubriría todos los secretos de su alma y de su vida a la autoridad suprema de la Iglesia. El Santo Padre escribió personalmente a Monseñor Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, su director espiritual, como a un hermano y amigo. He leído tu carta en que te lamentas por haberse diferido la licencia para fundar la Congregación de los Sacerdotes de la Cruz, mas te ruego me dispenses lo mismo que a la Santa Congregación de Religiosos, si en asunto tan grave hemos creído deber proceder seriamente antes de conceder la aprobación. Por lo demás, te hacemos saber que pronto se someterá este asunto al estudio de la Santa Congregación y con el favor de Dios se resolverá, obsequiando tus deseos y los de tus hermanos. Ten buen ánimo, porque una obra agradable a Dios, aun cuando está rodeada de dificultades, no será vencida jamás por ninguna oposición. Y en esta esperanza recibe, venerable hermano, la bendición apostólica que amantísimamente te damos. Día 2 del mes de marzo de 1910. Pío X. Para apresurar esta solución definitiva, Monseñor Ramón Ibarra tomó la iniciativa de conducir a Conchita a Roma para un examen personal, aprovechando la oportunidad de una peregrinación mexicana a Tierra Santa. Esas fueron las circunstancias de su viaje a Europa y al Oriente. Quiso llevar consigo a 2 de sus hijos, encantados por este largo viaje: Ignacio, un fuerte muchacho de 20 años, y Lupe, una hermosa jovencita de 15. En este viaje iba a jugarse el destino de la Congregación de la Cruz y el regreso del padre Félix a México como su fundador. El itinerario. En el pensamiento de Conchita, esta travesía constituía ante todo una peregrinación a Lourdes, Tierra Santa y Roma, como lo indica el título de un opúsculo detallado y lleno de buen humor en el que consigna el relato. Era un bello viaje en perspectiva, con un itinerario inspirado por la devoción, pero también de turismo, cultura y anhelo de una solución por parte de Roma para el futuro de una obra de primera importancia para el apostolado de la cruz. El viaje debía durar más de 6 meses. La partida de México. Agosto 26. A las 6:30 a.m. salimos de México para Veracruz. Sentí pena al dejar a los míos. Agosto 27. Llegaron Pancho y Elisa a despedirnos. Comulgué en la parroquia y a las 3:30 de la tarde partió el vapor con mucha majestad, dejando la tierra muy lejos. Sufrí mucho al dejar a mis hijos. Rezaron los señores arzobispos, Ibarra y Ruiz, y el señor obispo Amador con 32 sacerdotes el itinerario, y todos cantamos el himno al Espíritu Santo, muy conmovedor. Agosto 30. Llegamos a La Habana. Yo no me bajé por estar enferma. Agosto 31. Hubo una velada al señor Ibarra por su santo y concurrió el capitán. En camino hacia Europa.
El mar malísimo, terrible, toda la vajilla se rompe. Conchita sufre fuerte mareo. Debe ser uno de los suplicios del infierno, dice ella riendo. Después de 10 días de una penosa travesía, avistan Cádiz. Hay un panorama espléndido en el paso del estrecho de Gibraltar. Enseguida Barcelona. El 22 de septiembre se llenan de admiración ante el santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Panorama único. Crisis de apendicitis de su hija. Se reunirán con el grupo en Marsella en un barco alemán. Egipto, octubre 7. Llegamos a Alejandría y salimos en tren rápido para el Cairo, Egipto. Me decía yo, estoy en la tierra que pisaron, en la que respiraron y sufrieron los divinos desterrados de la Sagrada Familia. Embargaba a mi alma la emoción y todo el camino alabé a Dios mirando camellos, palmeras, beduinos, cruzando el Nilo varias veces, pensando en los pasajes tan tiernos de la Sagrada Escritura. Recordaba conmovida a los patriarcas y profetas y a los israelitas, viendo los fértiles campos de sicomoros, naranjas y acacias en que trabajaban los cultivos. Sentí otro ambiente que impregnaba mi corazón de recuerdos que llevaban mi alma a Dios. Visita detallada a El Cairo, a la Universidad Musulmana Al-Zahar, con sus 5.000 estudiantes que escudriñan el Corán, a la tumba de los mamelucos, recé por ellos, y los recuerdos de la Sagrada Familia. Maravillosa puesta de sol sobre el Nilo, salida del Cairo a Port Said. Un vapor turco los conduce a Jaffa. Dios mío, ya se acerca la tierra que tú habitaste, la que regaste con tu doctrina y con tu sangre, que me alcanzó a mí miserable. Jerusalén, octubre 13. Día feliz y muy grande en mi vida. Dios mío, bendito seas. Tomamos el tren en Jaffa y cruzamos por inmensos parques de naranjos y olivos, viendo muchos rebaños con pastoras turcas, muchas partidas de camellos. Pasamos por las colinas hebreas y sitios históricos. Al divisar la ciudad santa caímos de rodillas. Yo recé el Te Deum y al parar el tren besó el señor obispo la tierra y con él todos los peregrinos. Llegamos a la Casa Nova y yo en mi cuarto me puse en oración, dando gracias a Dios con toda mi alma. A las 3, cantando en procesión, visitamos el Santo Sepulcro. ¡Qué santas impresiones! No pude dormir pensando que me cobijaba el cielo, que a Jesús y a María, que pisaba la tierra que ellos pisaron, esa tierra regada con la sangre y lágrimas de Jesús. Octubre 14. Conocí el Calvario. ¡Qué impresiones, Dios mío! Yo debajo del altar con mi frente en el agujero de la cruz. Mis lágrimas corrieron en abundancia. Ahí pronunció las 7 palabras de caridad infinita. Me dio a María por madre. Traspasaron su corazón. Ahí estuvo 3 horas clavado el amado de mi alma. Me estuve ahí lo que pude. No quería arrancarme de aquel lugar bendito. Metí mi brazo en el agujero de la cruz. Mi lengua, mi corazón. Hice que mis lágrimas cayeran ahí dentro. Toqué las grietas de las rocas. Vi con mis propios ojos el lugar donde estuvo la Santísima Virgen, la Magdalena al pie de la cruz. Vi donde desnudaron a Jesús, donde lo clavaron en la cruz. Vi donde sortearon sus vestiduras y en donde estuvo mi amor esperando que lo crucificaran. Besé muchas veces la piedra de la unción. Las emociones se sucedían y mi corazón era pequeño para abarcarlas. Por la tarde fui al monte donde mi Jesús enseñó el Padre Nuestro. Hay monjas carmelitas. En 35 idiomas está escrito en los corredores. Después fuimos al Huerto de los Olivos, a la Cueva de la Agonía. Fuimos de ahí al sepulcro de la Santísima Virgen que está cerca del huerto. Lo visitamos henchidos de gozo. De ahí subiría felicísima al cielo nuestra Madre Inmaculada. Estancia en la Ciudad Santa y visita a los otros lugares santos de los alrededores. Belén, donde nació el Salvador del mundo en un pesebre, con el recuerdo de Juan Bautista y el Magnificat de la Virgen María como respuesta al saludo de su anciana prima Isabel. El 22 de octubre, adiós a Jerusalén y partida hacia Jaffa, Nazaret y los otros lugares santos de Galilea. Nazaret lo domina todo, es la ciudad de la Virgen, el lugar en el que se realizó el mayor de los milagros, donde tuvo lugar el acontecimiento más importante de la historia de los hombres y del universo, la encarnación de un Dios. Nazaret, octubre 25. Muy de mañanita me fui a la Santa Gruta donde se efectuó la encarnación del Verbo Divino. Lo que ahí sentí no lo podré explicar. Hay un altar y debajo una inscripción que dice Verbum caro factum est. Estaba yo feliz, oí muchas misas y las horas que pude me pasé en aquel sitio amadísimo. No al caso, me dijo, has venido a este sitio.
Mi bondad te ha traído para hacerte una nueva gracia. Aquí te consagrarás a la Santísima Trinidad. No es mentira lo de la encarnación mística en tu alma, por más que no hayas sabido apreciarla. Es una realidad con fines santos, de que se extienda en el frío mundo, especialmente en los sacerdotes, el amor al divino Verbo por el Espíritu Santo, honrando al Padre con esto. La visita de Tierra Santa termina en Damasco y el Líbano. Ahora se dirigen hacia Roma, Beirut, Port Said, Alejandría e Italia, Brindisi, Nápoles, Pompeya, Capri, Sorrento, nombres célebres que señalaron la historia de la cuenca del Mediterráneo. Roma. Hemos llegado por fin a la ciudad santa. Después de Jerusalén es lo que me interesa. Aquí van a librarse las luchas y el triunfo o la derrota de las obras de la cruz, el decisivo final. Mas ¿para qué dudar si el Señor ha querido que venga y me ha dicho que pasaré humillaciones y sufrimientos, pero que las obras tocan a su fin y triunfarán? Fe y confianza. Dios sabe cumplir sus promesas y nunca desampara al que confía en Él. Llegamos al oscurecer. Fue el señor Ruiz a la estación y me dio malas noticias respecto cómo andan por acá las obras de la cruz. Paciencia y confianza en Dios. Espero contra toda esperanza. Dios mío, qué ciudad esta de tantos recuerdos. Cuántos santos regaron aquí su sangre, la cuna de la religión. Pero todo esto no es más que la consecuencia de Jerusalén. Si no hubiera habido allá un Salvador, no habría aquí iglesia, ni mártires, ni confesores, ni quien amara a Dios. Pienso en Nerón, en los Césares, en la historia pagana y cristiana de este centro del catolicismo. Qué impresión para mi alma llegar a esta ciudad santa. Desde Nápoles me vine haciendo oración y me estremecí al divisar este lugar tan soñado, tan temido, en donde solo puede la Iglesia dar la aprobación de los sacerdotes de la cruz, de las religiosas, etc. Estoy muy cerca del Papa y me parece mentira. Deseo verlo y tiemblo de solo pensarlo. Dios mío, aquí me tienes dispuesta hasta el martirio si esta fuera tu voluntad. Audiencia con el Papa San Pío X. Ayer noche supe que la audiencia privada con el Papa era a las 10:30 de hoy. Llevé una buena sorpresa. Llegó la hora. Me llamaron y me presenté ante el vicario de Jesucristo en la tierra. No sé qué emoción sentí. Estaba en su escritorio con Monseñor Ramón Ibarra enfrente. Yo me arrodillé llorando y él me habló. Por fin me repuse y él me dijo que qué le pedía. Yo le pido a su santidad que apruebe las obras de la cruz. Esto le decía sin soltarle su mano contra mi cara. Están aprobadas, no temas, y te doy una bendición muy especial para ti, para tu familia y para las obras. Santísimo Padre, le dije, yo no quiero ser estorbo para las obras, que me quiten y no me tomen en cuenta. Ya hablé con Monseñor y todo se arreglará este año. Me veía los ojos con su mirada penetrante y dulce, y yo sentía como si estuviera a los pies de nuestro Señor. Varias veces me dijo, prega per me, me decía, me puso su mano en la cabeza, me atreví a tomarle su pectoral y besárselo. Le besé también su pie, me volvió a bendecir. Yo salí radiante y feliz dándole gracias a Dios. Oh fecha preciosa, inolvidable. Oh Dios mío, bendito seas. Entrevista decisiva. Por fin llegó la hora tan temida por Conchita, de la entrevista con Monseñor Donato Sbarretti, secretario de la Congregación de Religiosos. Interrogó a Conchita sobre su país, su vida. Sobre todo le pidió explicaciones sobre el origen del apostolado de la cruz y de las religiosas contemplativas. Le preguntó también si eran suyos los tomos manuscritos enviados a Roma. Quiso darse cuenta si escribía con facilidad. Le contesté que sí, aunque no sabía ni gramática. No lo creía. Le hizo precisar el modo de sus visiones del Espíritu Santo, del corazón de Jesús, de la cruz del apostolado. Veía ella todo esto con los ojos de la cara. Le relató lo del monograma, los dictados del Señor, el cisma que había dividido a las primeras hermanas de la cruz. Conchita le aseguró que ella no vivía con las religiosas sino con sus hijos. Eso le gustó. Comprendí que vio la luz en varios puntos y le supliqué con toda el alma que me eliminaran de las obras, que yo no quería ser ni aparecer en ellas, que obedecería en todo a la Santa Iglesia. Aún en Roma, Conchita escribió a Monseñor Sbarretti enviándole, conforme a su deseo, la edición española de su libro Ante el altar, suplicándole que le regresara sus manuscritos, cosas íntimas de su conciencia, que ella deseaba recobrar, acatando sin embargo la decisión de la Santa Sede.
Le repito, Excelencia, que mi mayor anhelo es ser hija sumisa y adicta a la Santa Iglesia, obedeciéndole en cuanto tenga a bien ordenarme. Nunca he querido engañar, pero tampoco engañarme, estando por tanto dispuesta a seguir la voz de Dios en la Iglesia, que no se equivoca, y yo sí puedo equivocarme. Gracias a Dios siempre me he guiado por la obediencia. Solo ambiciono ocultamiento y oscuridad. Yo seguiré el camino que la Santa Iglesia me marque. Mucho me encomiendo a sus oraciones, Excelentísimo Señor, que sepa educar cristianamente a mis hijos. Para facilitar las cosas, de acuerdo con ella, Monseñor Ibarra propuso cambiar el nombre de Sacerdotes de la Cruz por el nombre de Misioneros del Espíritu Santo, que Pío X aprobó personalmente. Mi alma salta de alegría y me parece un sueño. Dios mío, Dios de mi vida, 18 años que lo anunciaste y cuántas penas, dolores, penitencias, esperanzas deshechas. Es poco pensando en que ha sido para depurar tu obra, para tu mayor gloria. Estando en San Claudio delante del Santísimo me dijo el Señor, dame gracias, todo está concluido. Recé luego el Te Deum. A través de Italia y Francia. La finalidad principal del viaje estaba asegurada. Después de 10 días de visitar lugares artísticos y religiosos de la ciudad eterna, los peregrinos recorren Florencia, Padua, Venecia y Milán, donde ella admira la catedral. Vía Génova siguen a Francia por Lyon y Paray-le-Monial, a donde le atrae su ardiente devoción al corazón de Jesús. Yo no quería irme de ahí. Se dirigen enseguida a París, a donde llegan de noche y recorren las grandes avenidas. ¡Qué grande ciudad es París! De París, Conchita pasa a Lisieux para encomendar a Teresita las obras de la cruz. Lisieux. Enero 19. Fui a Lisieux a visitar el sepulcro de Sor Teresa del Niño Jesús, su convento y su casa natal. Estaba nevando y hacía un frío espantoso. Fui a darle gracias porque precisamente le tenía encomendadas todas las obras de la cruz y se acababa de conseguir el último triunfo. Teresita de mi alma, gracias, gracias. Visitamos el convento y nos recibió su hermana Paulina, que es ahora la superiora. Enero 20. Dejamos París. El señor arzobispo Ibarra se fue por la mañana, los otros peregrinos más tarde, y por último, acompañadas de la señora Greville y Paz del Castillo, tomamos el tren para dormir en él y llegar a Lourdes mañana a las 11. Lourdes. Enero 21. Pasamos muy mala noche en el tren y llegamos a Pau a las 8 y continuamos hacia Lourdes. Qué vistas panorámicas de las montañas todas nevadas, los Pirineos encantadores. Llegamos a la estación, ansiosos comimos y luego nos lanzamos por una tupida alfombra de nieve de 20 centímetros. Fuimos a visitar la basílica, la gruta y la capilla preciosa del Rosario. ¡Qué emociones tan dulces! Ahí se siente la sombra de la Santísima Virgen, su estela, su particular protección. En la gruta no se cansaba uno de estar arrodillado contemplando aquella belleza, aquel sitio que ocupó María en 18 ocasiones. Se trasladaba el pensamiento a tiempos pasados y se estremecía el alma al recordar y enumerar los milagros y las gracias ahí derramadas. Cuánto recordé a mi madre que fervorosa me leía de niña el libro de Enrique Lacerre. Cómo deseaba ella ir al teatro de esos sucesos santos. Toda mi familia ha soñado venir aquí, y yo, la más indigna, la más miserable, la que nada merezco, la más fría, estoy contemplando abismada este encantador lugar. Miles de cirios ardían, toda la gruta estaba ahumada, hasta la estatua de María que está en el lugar donde fue la aparición. Solo el rosal que tiene a los pies se conserva fresco, y entre la nieve y el humo retoñando. ¡Qué maravilla de Dios! Rezamos el rosario después de recorrer las rampas, nos confesamos en la cripta. Mucho pedí por las obras, por los míos, por el pobre México. Qué emociones tan dulces, qué caridad de María. Las campanas cada hora cantan el ave, convidando a alabar a María. Esta es una impresión encantadora. Se siente uno también aquí, a la sombra de María, que no se quisiera uno ir. En España con su hijo Manuel. Los viajeros vuelven a tomar el tren hacia España, donde le espera su hijo Manuel. Largas horas de gozo e intimidad. Van a rezar juntos a Loyola. Manuel festeja sus 28 años con su madre. Su hermano Ignacio y su hermana Lupe se encuentran aquí también. Qué bondad de Dios al traerme a pasar con él este día. Hemos dado juntos paseos por el campo en medio de una paz y vistas hermosas. A la orilla del arroyo le he leído mi diario del viaje. Pero en esta tierra todo pasa. Pronto tienen lugar las despedidas. No se volverán a ver hasta el cielo. El camino de regreso.
El grupo de peregrinos se encuentra en el camino de regreso. San Sebastián, Pamplona, Barcelona, Valencia. Febrero 11. Málaga, Cádiz, Las Palmas, las Islas Canarias, Puerto Rico. Marzo 1. La Habana, Veracruz y México. Marzo 14 de 1914. Ya en México, el primer cuidado de Conchita fue ir a abrazar a cada uno de sus hijos. Luego corrió al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe para agradecer a la Santísima Virgen su poderosa ayuda. Conchita regresaba de Roma inmensamente agradecida. La iglesia había hablado, la cruz había triunfado. Punto 10. Educadora de sus hijos. El viaje a Tierra Santa y a Roma había asegurado el porvenir de las obras de la cruz, pero Conchita no olvidaba sus deberes de madre. Estos ocuparon siempre el primer lugar en su vida. Un día dirigía a su director, el padre Bernardo, Monseñor Maximino Ruiz, esta declaración importantísima. Un punto que casi nunca toco en mis cuentas de conciencia es el de mis hijos, siendo que lleva su cuidado la mayor parte de mi vida. Los tengo muy en el alma, y más sus almas que sus cuerpos. Voy a decirle más o menos la oración que muchas veces al día hago por ellos. Señor, Pancho, consérvalo en esta rectitud y sano juicio que le has dado, que siempre sea honrado como su padre. Dale suficiente para que se case si le conviene, y si no, desbarata esas relaciones si no fuera esta tu divina voluntad. Señor, ese Ignacio me tiene con cuidado, tan joven y entre tantos peligros. Consérvalo en esa pureza de conciencia que le has dado. Señor, Pablo, que sea todo para ti. Fomenta su humildad y su obediencia. Señor, Salvador, que emplee esa viveza de carácter. Señor, esa Lupe tan viva y tan dispuesta para la virtud, haz que no se tuerza. Señor, Manuel y Concha, ese par de almas puras y crucificadas a quienes desde tan temprana edad les diste la mejor parte, dales la perseverancia, sosténlos en la vocación y sírvete de ellos para tu mayor gloria. Señor, mis dos ángeles que están en el cielo, Carlos y Pedro, que asistan siempre al pie de tu trono. Madre del alma, amparo de los huérfanos, fomenta en Pancho tu devoción, dáselas muy grandes a todos mis hijos, que te los entrego por tuyos, cobíjalos con tu manto, consérvalos siempre puros, guárdalos, Madre, dentro del corazón de tu Hijo, dales buenas inclinaciones y amor a la cruz. Tú sabes que yo no sé educarlos, no sé ser madre, solo tú, María, y abrígalos en tu seno, y guárdaselos a Jesús muy puros, solo para Él. Su vida de unión con Dios no alejó jamás a Conchita de su familia. Al contrario, nunca una madre ha pensado tanto en todos sus hijos como ella. La muerte de su primer hijo a los 6 años, su pequeño Carlos, la dejó herida para siempre. Viuda, la muerte de su niño más pequeño en forma trágica, ahogado en la pileta de agua de su casa, le causó un dolor inconsolable. El cadáver de Pedrito. Martes Santo, abril 7, y día terrible para mi corazón. En la misa estuve muy inquieta, ansiando sin saber por qué volver a casa. Después de algunos quehaceres me puse a coser. Estando en esto, oí repentinamente una voz que me dijo: Pedrito está en la fuente. Sentí que me helé y repetí yo estas mismas palabras maquinalmente. Pedrito está en la fuente. Corrí, volé. Los niños que me oyeron me gritaron: sí, mamá, aquí está. Yo vi oscuro. No supe unos instantes lo que me pasaba. Lo cogí en mis brazos escurriendo de agua, helado y cadáver. Hacía unos momentos que había estado a mi lado, y al salirse de la pieza dicen los otros niños que dijo que iba a sacar agua para las palomas. Había 3 criadas cerca de la fuente y nadie lo oyó caer. Como loca me sentí, haciéndole cuanta lucha podía para volverlo a la vida, pero su corazón no latía. No tenía pulso, y sus ojos, dilatadas las pupilas y sin vida. Oh Dios mío, sentí el alma desgarrada en mis brazos. Lo ofrecí al Señor entre dolor, amargura y remordimientos, pensando sería descuido de mi parte, recordando cuánto al morir su papá me lo encargó. Vinieron de la comisaría a levantar el acta, vinieron un médico y un practicante, pero todas las luchas fueron en vano. Escribí a mi madre, al padre Félix, lo que me pasaba, pero nuestro Señor me quiso dejar sola, pues mi madre no pudo ir sino 5 horas después. El padre Félix hasta por la noche, pues no le habían entregado la carta. Me fui a los pies del crucifijo grande y ahí, llenando sus pies de lágrimas, le ofrecí inclinada el sacrificio de mi hijo, pidiéndole que se cumpliera en mí su divina voluntad. Esa noche la pasé en vela frente al cadáver del niño. A las 12 de la noche lo coloqué en su cajón y al tomarlo en mis brazos estaba rígido. Esto me hizo mucha impresión.
La muerte de Pablo. Más tarde fue Pablo el que murió entre los brazos de su madre, hermoso joven de 18 años, muy puro, a quien ella quería especialmente. Junio 21 en San Luis Gonzaga. Hoy se sacramentó Pablo. Esta mañana quiso que le llamara al padre Pedro Jiménez y con mucho gusto hizo confesión general. Cuando acabó me dijo su confesor: no le pida usted a Dios la salud de Pablo, no conoce la malicia, es un alma pura, déjelo ir al cielo, es un niño. En unos minutos hizo su confesión general. A las 3:30 recibió con mucho fervor el santo viático, contestando todo, y le di gracias un poco después, para no fatigarlo. Le duele horriblemente la cabeza, parece ser tifo. Junio 22. Ya hoy domingo desalojé su cuarto. Es tifo y terrible. Yo sufro mucho. Él muy paciente y resignado. 2 o 3 días antes de enfermarse, al volver de cenar me dijo: muy pronto, mamita, vas a tener aquí un muerto. No sé qué sentí y muy temprano lo fui a ver si no había muerto. Este presentimiento lo he tenido hace días y varias veces le he hablado en su cama a ver si está vivo. Dios mío, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Junio 25. Ya me desconoció y me gritó: quiero a mi mamá, llama a mi mamá. No sé qué sentí, me puse a llorar. Todo su afán es irse y yo siento la muerte. Sus hermosos ojos azules jamás los cierra. Tengo su mirada en mi alma. Junio 27. Con mucha fortaleza, cómo no, si no era mía, llegué a ayudarle a bien morir. Lo vi agonizar, expirar y acto continuo, besándole la frente me puse a rezar. Le puse desde que murió el crucifijo que siempre llevaba sobre mi pecho. Lo recogí cuando lo puse en la caja. Le abrí sus ojos color de cielo, le besé su frente y me despedí de él. Ya no era mío. Oh Madre dolorosa, oh Madre que comprendes a una madre que acaba de perder a un amado hijo, ofrécele por tus manos, por tu corazón sin mancha, este dolor a mi hijo mismo, a la Santísima Trinidad, para que a mi nombre y con una cosa que Dios me dio sea glorificado. Punto 11. Manuel, su hijo jesuita. Causa admiración ver con qué solicitud, con cuánto cariño seguía esta madre vigilante a cada uno de sus hijos en la vida, respetando siempre su personalidad y su libertad. 2 de ellos se orientaron desde sus años mozos hacia la vocación religiosa, Manuel y Concha. Manuel marchó primero. Conchita había soñado verlo sacerdote de la cruz, mas Dios es el dueño de las vocaciones. Su hijo ingresó a los 17 años en la Compañía de Jesús, en la que recibió una sólida formación y se gastó valerosamente hasta la muerte en servicio de la Iglesia, para la mayor gloria de Dios. La madre sostenía el fervor de su hijo, y una copiosa correspondencia nos los muestra cada vez más unidos por un afecto a la vez muy humano y del todo divino. Desde que tuvo conocimiento de la decisión definitiva de Manuel, le traza el camino de la santidad religiosa. En todo veo obrar la gracia en tu corazón, y no sé cómo agradecer al Señor sus beneficios, cómo corresponder a tanta bondad. Date pues de veras, con toda tu alma al Señor sin volverte a tomar. Olvida a las criaturas y sobre todo olvídate a ti mismo. Vacíate de todo lo que no sea Dios y vive una vida toda de obediencia, de humildad y abnegación. Muere a ti para que Jesús solo viva y reine en tu alma. Yo no puedo figurarme un religioso que no sea santo, y a Dios no se le deben dar las cosas a medias. Sé pues generoso con Él, que es corta la vida para sacrificarnos por su amor. Vendrán quizás y no muy tarde las tentaciones y las luchas a inquietarte, pero estate firme y ama siempre la cruz, en cualquier forma que se te presente, pues que ella es siempre amable para el corazón que ve, en su asperidad aparente, envuelta la voluntad santísima de Dios. Claro está que mi corazón de madre ha sufrido, pero soy feliz pudiendo ofrecer al Señor un sacrificio en favor de tu alma, 1000 veces más querida para mí que tu cuerpo. Sí, ruega siempre, ruega mucho por mí. A toda la familia le he dado parte de tu decisión y rogarán por ti. Tus hermanos más tarde te escribirán. También te he puesto bajo el manto de María. Ya lo estás desde niño. Ella es tu madre, ámala sin límites. Con que tus pies en el suelo, pero tu alma, tu vida y todo tu corazón allá en el cielo. Carta de diciembre 9 de 1906. Algunos años más tarde, con ocasión de su viaje a Tierra Santa y a Roma, Conchita pasa por España para abrazar a su hijo.
Madre e hijo se vuelven a ver con alegría. Ella lo encuentra muy virtuoso, grande y aprovechado en ciencias. Platicamos, reímos, lloramos, alabamos a Dios. Sufrí mucho en la despedida, quizás la última en este mundo. Él lloraba. Por fin nos separamos. Sufrí terriblemente. Ofrecí a Dios nuevamente mi sacrificio por su amor. Algunos días después, al dejar la península ibérica, adiós España, ahí se queda mi hijo. 19 de febrero de 1914. En diciembre de 1919, sabe Conchita que van a amputarle una parte del dedo de la mano derecha a Manuel. ¿Podrá ser sacerdote? Admira la resignación de su hijo que sufre con la paciencia de un santo. Será sacerdote, mas el joven jesuita en su ardor misionero ha pedido a sus superiores el permiso de ofrecer un gran sacrificio por Cristo y por las almas. Anuncia a su madre su determinación aprobada por sus superiores. Carta de junio de 1920. Inolvidable mamacita, supongo que habrás recibido mi última carta y que estarás tranquila deseando saber lo que en ella te apuntaba, lo mismo que en otras anteriores, para ir preparando el terreno. Ahora que ya está todo arreglado, a ti, la primera de todos fuera de mis superiores, te la comunico para que me sigas ayudando con tus fervorosas oraciones y me animes, lejos de reprochármelo, a seguir el camino del sacrificio. De tejas abajo, como es muy natural, te vas a ver mal y a doler, como a mí me ha dolido y sabido mal, pero no se trata de eso, sino de mirar las cosas como se debe, con ojos espirituales, y así la noticia que te voy a comunicar va a ser muy de tu gusto, puesto que es un hermoso sacrificio, que a lo que creo, Dios nuestro Señor me lo ha sugerido, toda vez que la obediencia, después de largos años de prueba, me lo ha bendecido completamente. Se trata de que queriendo yo sacrificar a Jesucristo, a quien tantísimo debo, algo que de verdad me costase, para pagarle en algo sus innumerables favores, por inspiración del Señor me fijé en ti, mi familia y mi patria, únicos amores que aquí en la tierra conservo en lo más hondo de mi amante corazón de hijo, hermano y mexicano. Y con gusto espiritual, aunque le pese a la pobre naturaleza, se los ofrecí en holocausto haciéndole el sacrificio de estos tres santos amores. Nuestro superior general ha aceptado, en nombre de Jesucristo, cuyas veces hace para conmigo mi sacrificio. Así es que mis ilusiones de volverte a ver a ti, a mis hermanos y demás familia, y de pisar aquella bendita tierra santificada por la presencia y protección de la Indita del Tepeyac, para mí se han acabado, y de no ser por acá, solo en el cielo espero juntarme con vosotros. Qué triste noticia, ¿verdad, mamacita? Si solo miramos a lo que piden con imperio la carne y la sangre, pero qué hermosa y digna de mi corazón que desea amar a Jesús sobre todas las cosas. Sé que vas a llorar con esta carta. Tus lágrimas caerán en lo más hondo de mi corazón amante de hijo, pero sé que unidas a las mías, las sabrás poner al pie del sagrario juntas con las de tu pobre Manuel. Tú, mamacita, me enseñaste el camino, y por dicha mía desde pequeño escuché de tus labios la salvadora, aunque costosa doctrina de la cruz, que ahora pongo en práctica. Dios me conceda llevarla adelante y no parar hasta sacrificar mi propia vida, que es lo que me resta aún, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Dichoso de mí si tal consigo. Dignos de verdadera lástima son los mundanos que por el dinero o por otras aspiraciones aún más viles se imponen sacrificios semejantes, pero nosotros que por Jesús y por fines más altos lo hacemos, somos o debemos ser más bien dignos de envidia. Tú bien sabes, mamacita, que el amor con la ausencia, lejos de disminuir, aumenta. Imagínate por consiguiente lo que el mío para contigo, para con mis hermanos y demás familia, ha aumentado desde que supe la feliz nueva. Somos felices con la felicidad que da la cruz verdadera, y así solo deseamos no bajar de ella jamás. Muy prontito te volveré a escribir. Saluda cariñosamente a todos mis hermanos, y tú, mi inolvidable mamacita, manda tu bendición a tu Manuel para que el gozo en su sacrificio sea completo. Tu amante hijo, Manuel. Conchita copió esta carta en su diario y anota lo siguiente. Cierran con lágrimas esta carta a mi corazón, pero con la ayuda de Dios acepté y le ofrecí el sacrificio, ofreciéndole no volver a verlo en la tierra, aun cuando pudiera ir a España. Renuncié a la dicha de oírle misa cuando se ordene, a escucharlo cuando predique, a que me dé la comunión, a confesarme con él, a que quizás me ayudara a bien morir dándome la última absolución. El Señor se digne aceptar mi pobre e imperfecto sacrificio que hace sangrar mi alma. No soy digna de tal hijo.
Conchita dirige enseguida a Manuel una respuesta sublime, en la que madre e hijo rivalizan en el heroísmo. Querido hijo Manuel, ¿qué te diré después de haber recibido tu carta con la noticia de lo que ya esperaba, conociéndote? Que le di infinitas gracias a Dios, aunque mojada en lágrimas, por haberte inspirado y dado fuerzas para ese grande sacrificio. Me fui detrás del sagrario, puse tu carta ahí, pegadita, y le dije que con toda mi alma aceptaba yo esa inmolación de afectos que tan íntimamente me tocaban. Al día siguiente llevé sobre el pecho tu carta al ir a comulgar, para renovar mi aceptación plena. Dichoso tú, hijo, que pones a Jesús por encima de la carne y de la sangre, y que con mirada de fe te elevas muy lejos de la tierra. Lo poco bueno que al formar tu corazón recibiste de mí no fue mío, sino de Dios, que con predilección infinita te escogió desde tus más tiernos años para Él, dándote la vocación religiosa. No sé si recibirás una carta mía en la que, trasluciendo tu sacrificio, te decía que en México se necesitan muchos operarios, que hay extensas regiones de indios hasta paganos donde se podía extender el reinado de Cristo, con grandes sacrificios y privaciones. Por ejemplo, la Tarahumara o los Musquis. Te decía en mi carta que si querías, aún viniendo, yo no te volvería a ver, que bastaba no más que me lo indicaras. Ahora ya la obediencia sancionó tus deseos. Y claro está, sin duda, es la voluntad de Dios que con toda mi alma acato, venero y amo. Oh Manuel, hijito de mi corazón, lo más grande que existe después de Dios. Lo único que puede hacer la criatura es amarlo, es darle gloria sacrificándose. El lema de San Ignacio es la fórmula suprema del amor. Qué desconocido es este amor en la tierra, pero dichosos los que han recibido la luz de la cruz. Para el mundo amar es gozar. Cree en su egoísmo que el amor consiste sobre todo en recibir consuelos, satisfacciones, cuando el amor se alimenta con dar, con inmolarse, con el santo combustible del dolor. Pero basta de sermón, y me concreto a felicitarte 1000 veces porque has encontrado el verdadero camino que conduce al cielo. Sé siempre generoso con Dios por puro amor y serás siempre feliz en la tierra y en la patria. Tus hermanos se han puesto muy tristes y te irán a ver. Pídele a Dios que a mí me encuentres en el cielo, que estoy muy lejos de merecerlo. Concluyo con recuerdos de todos mis hermanos y mi aprobación y mi bendición. Te abraza tu madre feliz en el dolor. Junio de 1920. 2 años después, Manuel va a ser ordenado sacerdote. El corazón de Conchita late de gozo y de satisfacción. Recibí una carta de Manuel que me ha conmovido. Ansía vivísimamente su ordenación. Me dice entre otras cosas: ni una sola de tus intenciones olvidaré, ni a nuestro inolvidable papá, que en paz descanse, ni de ninguno de mis hermanos. Ese día en que dicen fundadamente que todo lo concede el Señor a su nuevo sacerdote, pues ya sabes que para la comunicación espiritual de las almas entre sí no hay distancia. Ese día te lo prometo formalmente, tú y papá, como es de justicia, os llevaréis las primicias y todo lo mejor de mis intenciones, y después todos y cada uno de mis hermanos, para que nuestro Señor derrame abundantes y a torrentes sus preciosas gracias sobre ese inolvidable rinconcito de mi alma, que al pasar los años cada vez más ama mi pobre corazón, mi inolvidable familia. Me dices: acuérdate, hijo mío, que al tener a Jesús en tus manos en la sagrada forma, no dirás este es el cuerpo de Jesús, esta es la sangre, sino que dirás este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Es decir, que debe existir una total transformación, tú perdido en él, otro Jesús. ¿No es esto el colmo de la felicidad en la tierra y en el cielo? Así es, mamacita. Y sea que me ordene ahora o después, háblame en tus cartas de esto. Enséñame lo que es ser un sacerdote, lo que es tener la inmensa dicha de decir misa. Pues me pongo en tus manos ahora como cuando chiquito. Me echaba en tu regazo para que me enseñaras a balbucear los nombres dulcísimos de Jesús y de María. Pues para penetrar este misterio de amor y de dignación infinita, soy un verdadero bebé que te pido por favor la luz, oraciones y sacrificios. Se aproxima el día de la sublime consagración como sacerdote de Cristo. Las efusiones de ternura se multiplican en su correspondencia. Hay momentos en la vida en los que no digo escribir, ni decir,
pero aún sentir debidamente parece que no se puede. Este es uno de ellos, para ti y para mí, y así suplan ustedes lo que yo no puedo trasladar al papel. Ese día feliz vosotros y yo y vosotros, tú mamacita en particular y yo y tú, con lazo indisoluble y estrechísimo, incapaz de disminuir ni las distancias ni la ausencia, ni nada en el mundo. Estaremos unidos en santa compañía, la más santa que haya acá abajo y allá arriba, la compañía del mismo Jesús. Con esto termino hasta mandarte por cable ya sacerdote, después de recibir de rodillas la tuya, mi primera bendición. Todo tuyo, tú Manuel, sacerdote jesuita. En la fecha fijada, teniendo en cuenta la diferencia de horas de Europa y México, Conchita se levanta en la noche y con el espíritu asiste a la primera misa de Manuel y recibe a través del espacio su primera bendición. Te Deus laudamus. Yo, madre de un sacerdote, Dios mío, sí me siento anodadada, pero ¿cómo debo ser? ¿Qué virtudes ejercitar? No sé sino llorar y agradecer, convidando a todo el cielo a dar gracias por mí, que no sé hacerlo, tan miserable, tan manchada y tan vil. Una continua correspondencia epistolar los unirá aún durante largos años. Conchita relata en sus cartas hasta el más mínimo detalle de la vida familiar, de cada uno de sus hermanos y hermanas, de todo lo que es de interés para ambos, los acontecimientos dolorosos de la persecución religiosa en México, su inquebrantable confianza en la misericordia divina de su patria, heroica en la fe. Son las cartas de una madre, de una amiga, que derrama su corazón en el de su hijo. He aquí una de las últimas cartas, posiblemente la última. Hoy, día de Cristo Rey, se inauguró la fundación de los misioneros del Espíritu Santo en San Luis Potosí, tu tierra y la mía. Bendito sea Dios, dale gracias y que todo sea para su mayor gloria. Le habla de las leyes antirreligiosas y de las amenazas del comunismo ateo. Solo la Santísima Virgen de Guadalupe puede librarnos. México es suyo y siempre será. Estoy en Morelia y le robé a nuestro Señor unos minutos para escribirte. Deme mis ejercicios como cada año. En este me ha recalcado Monseñor Luis Martínez la perfecta alegría en el dolor. Pídele a Dios que me aproveche, pues que quizás sean los últimos ejercicios y que tengo que prepararme para el gran viaje, lo que Él quiera. Esperamos en Dios que se calmen las pasiones y que no se desate una guerra mundial. Hazte muy santo, que la vida es corta para andar con treguas. Cualquier camino que tomemos buscando a Dios va siempre a parar en la cruz. Dicen que la cruz con mayúscula es la del Maestro y con minúscula la nuestra. Tomémosla pues, que es el instrumento capital de nuestra salvación. Ya se me llegó la hora de estar con Él. Y voy a pedirle mucho por ti, que reine plenamente en tu corazón, que llene todos los vacíos de tu alma, que te transforme en él haciéndote otro Jesús. Por María, bendíceme y recibe la pobre mía con mucho cariño. Jamás te olvida tu pobre madre. Carta de octubre 25 de 1936. Punto 12. Su hija Concha, religiosa. Concha, nacida después de 3 niños, fue su hija especialmente consentida. Era la sonrisa del hogar. Su padre la adoraba. A los 6 años cayó gravemente enferma de tifoidea, de la que se salvó gracias a los cuidados y a la entrega incansable de su madre. Se convirtió en una robusta y bella señorita, pero su alma fue siempre para Dios con una inviolable pureza. A los 15 años hizo voto de virginidad. Sus encantos personales le atrajeron toda una corte de jóvenes admiradores. Por un momento ella se sintió turbada y declaró a su madre que ya no quería entrar al convento. En su corazón se libraba un drama de amor. Su madre respetaba su libertad, pero redobló sus oraciones y penitencias. Señor, si su belleza es un obstáculo, quítasela. Al regresar de un día de retiro, Conchita entró radiante a su casa. Mamá, he escogido a Cristo para siempre. Una intimidad espiritual aún más profunda se desarrolló entre la hija y la madre hasta la muerte de Concha. En religión, la hermana Teresa de María Inmaculada da testimonio de ello una correspondencia de más de 300 cartas, sin contar las numerosas visitas. Sus almas vibraban al unísono en la comunión de un mismo ideal de amor a Dios y de sacrificio para la salvación de las almas. Los rasgos espirituales de Conchita se imprimían espontáneamente en el corazón de su hija. ¿No era su madre la inspiradora providencial y fundadora de las contemplativas de la cruz? Su madre no cesaba de orar por ella, que sea una perfecta religiosa de la cruz. Concédele la perseverancia.
Cuando el noviciado se trasladó de México a Tlalpan, la madre acompañó a su hija hasta el tranvía. La persigné con la Magnífica hasta que perdí de vista el carro. Las visitas las llenaban a ambas de alegría. Vi a Concha y está feliz. Así pasaron los primeros años. Conchita estaba orgullosa de su hija y daba gracias a Dios. Me ha encantado la virtud de Concha, hoy Teresa de María, y me ha dado vergüenza verme a mí, tan vieja y sin virtudes de las que ella es un gigante. El 23 de octubre de 1916 pronuncia sus votos perpetuos. Día feliz e inolvidable. Teresa de María, mi hija Concha, es ya perpetuamente esposa del Señor. Desde que comenzó a hablar le enseñé a decir que sería esposa de Cristo, y se ha consumado esa unión con el Rey del cielo y de la tierra. Entró Teresa de María a la capilla con su vela encendida, pura, modesta, temblando de emoción, radiante de dicha. Pronunció sus votos con voz tranquila y sonora. Tenía una hermosa voz. Cuando cantó respondiendo al salmo Veni Sponsa Christi, nos dice su madre, yo sentí un gozo inefable, una humillación profundísima, una gratitud sin límites. Su madre contemplaba admirada a la hermana Teresa de María Inmaculada. Es un ángel, será una gran santa. La joven profesa era encantadora. Fue para sus hermanas, que la amaban mucho, una compañera muy simpática, fiel y sonriente. Fue muy apreciada por las religiosas de Puebla y Monterrey. Su vida se desarrollaba sin historia. Por un momento atravesó por una grave crisis de vocación, pero su amor a Cristo triunfó. Pronto vino a sorprenderla la enfermedad en el clima cálido y mortal para ella de Monterrey. Arrojó sangre. Fueron horas muy duras para la madre y para la hija. Se trasladó a la enferma a México. La madre Javiera pidió permiso a la mitra de que yo pudiera estar al lado de Teresa. En la fiesta nacional de Nuestra Señora de Guadalupe le dieron a tomar una hoja de rosa bendita, de las de la villa, pidiendo a la Santísima Virgen que pudiera recibir el viático, y volvió a su razón, y se le administraron los sacramentos y de todo se dio cuenta. Yo no sabía cómo darle gracias a Dios. Era para mí lo principal, que recibiera a Jesús, y con qué fervor lo pedía. Me reconoció y me dijo, mamacita encantadora, se me partía el alma, se me despedazaba el corazón de verla sufrir tanto, y la miro y llorando se la ofrezco al Eterno Padre con él, diciéndole que la tome, que se haga su voluntad. A las 2 de la mañana me fui en un auto a buscar oxígeno. Oh Dios mío, que no muera asfixiada. No quiero desesperarme, dice, y entra en una angustia indecible y repite, por las almas, por los sacerdotes, por las obras, Dios mío. Ayer a la 1:03 de la tarde murió Teresa. Dios mío de mi corazón, bendito 1000 veces seas. Después de 29 días de enfermedad y dolores agudísimos en todo el cuerpo, murió la hija de mi vida. Fue un ángel, fue una víctima, fue una santa. Diciembre 20 de 1925. Punto 13. Los 4 hijos que sobreviven. 3 hijos y una hija de Conchita viven aún. Pancho, Ignacio, Salvador y Lupe. Pancho es un agradable anciano, recto como una I, que con facilidad toma el avión para los negocios de la firma de máquinas de escribir que él fundó y aún dirige. Es un hombre de negocios, pero sobre todo un caballero y un cristiano. Sus hermanos y hermanas, que le deben mucho, lo aman como a un segundo padre. Cuando murió su padre contaba él 16 años y se puso valientemente a trabajar para ayudar a su mamá en la educación de sus otros 7 huérfanos. Pasó por horas difíciles, no se detuvo ante la necesidad de efectuar largas navegaciones a Europa y América, a los Estados Unidos, a Brasil, Argentina, Bolivia, Chile y Perú. Conchita había depositado en él su confianza y contaba mucho con él para la educación de sus otros hijos. Ignacio, después de haber educado una hermosa familia cristiana con su esposa Chabela, muy amada por Conchita, termina sus días rodeado por el cariño de los suyos en la casa en la que murió su madre, en San Ángel. Reza como envuelto por el recuerdo de su madre, que lo amaba mucho y que decía de él, es el que más se parece a su padre. Salvador fue el último de los varones. Su madre velaba por él con gran ternura, suplicando al Señor que encontrara una mujer que lo hiciera feliz. Señor, dale estado a mi querido hijo Salvador. Después de su boda, escribe Conchita en su diario, todo ha concluido para mí, pero la madre goza con la felicidad de los hijos. Lupe fue una hija con mucha personalidad y encantadora. Salvador y ella, ambos con un gran corazón. Concha amaba a todos sus hijos y seguía a cada uno en su vida particular.
Jamás escuché de sus labios el menor reproche con respecto a su madre. Ella misma dio de ellos el más hermoso testimonio cuando decía: no soy digna de los hijos que Dios me ha dado. Punto 14. Semblanza de una madre por sus hijos. Desde 1954 tuve la oportunidad de dialogar con sus hijos. He aquí el relato vivo de su madre, tal como se desprende de los testimonios auténticos que pude recoger y a los cuales añado las respuestas verbales de un interrogatorio en forma, fielmente taquigrafiado. Lo que más me impresionó al interrogar a sus hijos fue el constatar la identidad de sus juicios sobre su madre, a pesar de la diversidad de temperamento de cada uno de ellos. Todos reconocen el carácter elemental de su primera instrucción que contrasta con la sublimidad de sus escritos. Su instrucción en San Luis fue la de todas las señoritas de sociedad de la época. Entonces no se acostumbraba más que adornos, bordados, tocar el piano, etc. No es como ahora. Pancho. Su hijo Ignacio me hizo la observación de que su madre era extraordinariamente inteligente. Está seguro de que con la formación femenina del mundo actual, Conchita habría brillado por sus cualidades intelectuales, por su poder de síntesis que apuntaba recto a lo esencial. Cristo, su maestro, le suplirá todo y bajo su dictado su genio místico se desarrollará. Todo lo que ella escribió fue por inspiración divina, declaraba su hijo mayor. Su hija Lupe recogió de su madre verdaderas confidencias sobre su vida de intimidad con su marido. Desde los tiempos de su noviazgo ella se sintió atraída hacia él por un gran amor. Ella veía en él un esposo cristiano, de gran rectitud moral, de carácter fuerte que el tiempo se encargó de dulcificar. Mi madre cumplió siempre con sus obligaciones de Estado. Ella se mostraba muy atenta y llena de ternura para con mi padre, siempre sumisa y buscando el modo de darle gusto en todo. Mi padre fue su único amor. A su vez, mi padre fue para ella un marido excepcional. No se entremetía en sus cosas, le daba completa libertad, no le impedía escribir y la dejaba en paz. Todos sus hijos dan testimonio de su fidelidad a sus deberes de esposa y de madre. Ella llevaba sus relaciones conyugales con una gran sencillez. Su vida de matrimonio se desarrolló siempre en paz. Fue una vida verdaderamente cristiana, en una mutua comprensión. Yo he oído decir que no había perdido la inocencia bautismal. Ciertamente ella insistía mucho sobre la pureza en nuestra educación, pero comprendí que juzgaba las cosas humanas sin ver pecado en todas partes. Ella vela todo eso como muy natural. Entendía la vida como algo bueno. Nosotros somos los malos. Más tarde me habló de mis deberes para con mi esposa. Yo me di cuenta entonces que su sentido de la pureza no era ignorancia, dice Ignacio. Este testimonio de un padre de 8 hijos merece ser retenido. Nada de tapujos entre ellos, estaban seguros el uno del otro, dice Lupe. Ama de casa. Igual es el testimonio de sus hijos con respecto a la actitud perfecta de Conchita con los familiares y con las personas del servicio, que había en todas las grandes haciendas de México en esa época. Interrogué a una anciana criada y a otros empleados. Todos me hablaron con gran veneración de la señora Concepción Cabrera de Armida. Era de una extrema cordialidad para con todos. Firme, se enojaba algunas veces, pero jamás lastimaba. Su modo de vivir. Para verla vivir en medio de sus hijos, nada vale tanto como el testimonio directo de cada uno de ellos. El testigo mayor sigue siendo el primogénito, Pancho. Era una madre de familia maravillosa, la adorábamos, pero como a una mamá ordinaria, completamente normal, no como un ser extraordinario. Dios lo permitió a propósito, pienso yo. No hubiera sido muy cómodo vivir con una santa, con una persona a la que hay que rodear de veneración sin poderla tratar de tú a tú, como hacíamos con mamá. En ella todo era normal, ninguna exageración en su conducta, no, jamás. Por ejemplo, cuando asistía a misa, sí, ciertamente manifestaba una gran devoción, pero como cualquier otra persona. No se imagine que hablaba directamente con el Señor en presencia nuestra. Nosotros no nos enterábamos de nada. En sus relaciones sociales encantaba a todo el mundo. Era una persona muy amable y muy agradable. Tenía una vida familiar y social completamente normal, a tal punto que nosotros, que vivíamos en su intimidad, no nos dimos cuenta de su santidad. Madre de familia y educadora.
Sus hijos no se cansan de elogiar sus cualidades de esposa, de madre y educadora. Fuimos 9 hermanos. Puedo afirmar, como hijo primogénito, que mi madre fue un modelo en todos los aspectos. Como esposa primeramente, pues mi padre era exigente en todo lo que concernía a la vida del hogar. Como madre velaba para darnos a cada uno una formación completa en todos los planos, no solamente religioso, sino profano, cultural y social. Después de la muerte de mi padre no éramos ricos. Su hermano Octaviano nos ayudó. Ella misma se impuso grandes sacrificios para asegurar nuestra educación en los mejores colegios, con los padres jesuitas para los varones y con las damas del Sagrado Corazón para las niñas. Como hermano mayor yo le ayudé en esta tarea difícil. Ella misma, la primera, nos daba ejemplo y nos corregía con energía, sin perder jamás la serenidad. A pesar de todo el tiempo que pasaba en sus asuntos espirituales, nunca descuidó sus deberes de esposa y de madre en el hogar. Ninguno de sus hijos se desvió, dice Pancho. Lo más admirable en la vida de mi madre era lo natural y sencillo de su existencia. Sus oraciones y sus comuniones me parecieron siempre normales. No sustraía momentos libres a sus obligaciones para su vida de oración. Nunca constaté fenómenos extraordinarios en su comportamiento cotidiano. Pienso que mis hermanos dirían lo mismo. En sociedad se encontraba a gusto tanto con la gente grande como con los pequeños. No noté nada especial en su alimentación, que comprendía lo que ordinariamente se acostumbraba en las familias mexicanas. Todo en ella era perfectamente normal. Debo confesar que durante toda la existencia de mi madre estuve como envuelto en un velo que me impidió descubrir su santidad. No fue sino después de su muerte cuando nos percatamos de la madre que habíamos tenido. No puedo recordar a mi madre sin volverla a ver escribiendo. Escribió libros que se vendieron en gran cantidad. Tenía también una cuantiosa correspondencia. Al terminar, su hijo mayor tuvo una palabra magnífica que nos entregaba el secreto de esta vida. Amaba a Jesucristo por sobre todas las cosas. Ignacio Armida tiene la misma visión que su hermano, pero conforme a su propio temperamento. Tuve la dicha de vivir con ella 42 años de mi vida, teniendo 44 cuando murió. Durante los 2 primeros años de mi matrimonio no vivía con ella, pero teníamos las casas colindantes y nos veíamos a la hora de las comidas. Es pues un testimonio de valor excepcional el que podemos recoger de él. Conchita se había retirado a su casa en medio de sus hijos y murió entre sus brazos. Mamá era una mujer muy activa, recibía visitas a todas horas, era de una actividad increíble, nada de fenómenos extraordinarios en ella, nada de llamativo o de insólito. Tenía un carácter muy dulce pero firme y enérgico. Cuando había tomado la decisión de caminar por tal línea, no había poder humano que la hiciera retroceder. Con ella había que obedecer. Lo mismo respecto a las obras que emprendía. Ella tenía su plan, su inspiración, su ideal y lo seguía hasta el fin. Su vida era lo más normal del mundo, siempre alegre, muy alegre. Multiplicaba los rasgos humorísticos, los chistes, como decimos en México, y aún los recogía en una libretita y los traía a cuento con mucha gracia y sencillez. Cuando iba a San Luis a visitar a su hermano Octaviano, hombre importante y rico, mamá era siempre el centro de esas reuniones. Conversaba con los invitados, dirigía hábilmente las conversaciones encaminándolas a Cristo. Los entretenía con mucha gracia. Si se le convidaba a dirigirse a una hacienda en un paseo a caballo, estaba siempre dispuesta a todo, siempre con los pobres. Cuando alguno de ellos estaba en peligro de muerte, así fuese un ser indeseable, ella estaba ahí, para todos los servicios. A sus ojos eso importaba poco. Yo no sé si algún día se la proclamará santa o no, pero sin duda alguna era un alma de Dios. Siempre la sonrisa. Era una sonrisa que le atraía las simpatías, y sus ojos azules color de cielo. Cuando ella le plantaba a uno esos ojos en los suyos, uno se sentía adivinado. Ella penetraba el interior, estoy seguro de ello. Un equilibrio absolutamente perfecto. Sí, era ella muy equilibrada. En las situaciones difíciles su serenidad lo pacificaba todo. Nadie podrá decir de ella que era desequilibrada, ni que era nerviosa, excesiva, celosa, muy sensible para compadecerse de las penas de los demás, pero esto me parece más bien una virtud. Con ella la vida de familia no era triste ni dolorosa ni con lágrimas. Ciertamente ella sufría mucho, pero lo guardaba para sí misma. He aquí, padre, los recuerdos que he conservado de mi madre. Era una mamá como la suya, como todas las mamás. Salvador, el Benjamín, me repitió las mismas cosas a su modo. Un gran equilibrio en sus juicios. Muchos la consultaban, nunca se equivocaba. Nada de excéntrico en su conducta.
la vida más ordinaria, la más normal del mundo. Cuando enviudó salía frecuentemente de la casa, visitaba a las personas, a los otros miembros de la familia, a los amigos. Venían a visitarla a menudo. Era muy afectuosa, pero reprendía con firmeza cuando uno se comportaba mal. Amaba mucho a la Santísima Virgen y se dirigía con frecuencia a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Viví con ella hasta mi matrimonio a los 33 años. Fui testigo de su carácter alegre, sencillo y equilibrado. Su caridad con los demás fue realmente admirable. No podía descubrir una pena sin remediarla en la medida de sus posibilidades. Practicó la caridad con todo el mundo, aun con las personas que la habían ofendido o que se habían opuesto a sus obras. Cuando ella sabía que algunas personas se encontraban distanciadas o peleadas, se las arreglaba para reconciliarlas. Con los enfermos de la familia o con los extraños se mostraba de una ternura extrema, haciendo todo para auxiliarlos en sus enfermedades. Se ofrecía siempre para asistir a los moribundos, yendo a su entierro aun cuando se tratara de personas de su familia que no la estimaban. Se prestaba voluntariamente a todos los oficios propios de una criada. Todo el mundo la amaba. Veamos ahora el testimonio de su hija Lupe, siempre franca y espontánea, un testimonio femenino que nos descubre muchos detalles que escapan a las miradas de los varones. Ella también ha conservado de su madre el recuerdo de una mujer como las demás, perfectamente equilibrada. La conocía íntimamente. Siempre viví a su lado y me acosté con ella después de la muerte de mi papá hasta que me casé. Siempre me pareció la mujer más normal del mundo. Tuvo que hacerme muchas amonestaciones. Jamás la vimos en éxtasis. Modelo de suegra. Una vez casada no se entremetió jamás con sus consejos de moral. Nos dejaba en plena libertad. Su hija Lupe recogió un día una confidencia de Conchita a su nuera, la esposa de Salvador. Yo fui muy feliz con mi marido. Sobre todos los puntos, las declaraciones de Lupe concuerdan con las de sus hermanos, sobre sus cualidades de esposa, de madre y de ama de casa, su simpatía y sociabilidad, sobre su fuerza de espíritu en medio de las dificultades de la vida, su notable piedad. Ella nos pareció a todos, a lo largo de su vida, de una admirable espontaneidad natural. Durante su matrimonio, la sumisión a mi padre fue absoluta. Tenía la costumbre de decir, primero lo que quiera Pancho. Era con él muy atenta y llena de amabilidad. A los sirvientes de la casa les daba siempre lo que era justo. Cuando yo me casé me recomendó hacer otro tanto y aún me indicó por escrito el salario justo que debería dárseles. Manifestaba mucha gratitud por las pequeñas cosas. Todos se sentían amados por ella, aun las personas extrañas que se le acercaban. El único defecto que subrayaba su hija Lupe en su madre era una cierta debilidad por las golosinas. Le gustaban mucho, tal vez demasiado, los dulces. Si paso delante de una joyería me da lo mismo, pero cuando paso delante de la dulcería de Celaya se me hace agua la boca, decía. Una vida absolutamente normal, como todo el mundo, en familia y en sociedad. Reía, decía chistes, platicaba, tocaba el piano, cantaba y divertía a sus sobrinos más que su propia madre. Pasaba a través de todas las cosas con la sonrisa en los labios y me daba este consejo. Lo que Dios te pida, hazlo con una sonrisa. Nos repetía, todo pasa menos el haber sufrido por Dios con amor. Por su parte, yo la he sentido siempre presente en todos los momentos de mi vida. Ahora, Lupe, ¿la siente usted siempre presente en su vida? Sí, padre. Ella nos protege y nos ampara a la sombra de la cruz. Punto 15. Testamento de una madre. Conchita estuvo con frecuencia enferma. En una ocasión en que se sintió más inminente al peligro, dirigió a sus hijos una carta admirable, testamento de una madre y de una santa. Si me muero, si ya Dios quiere llevarme, les recomiendo a todos sigan siendo cristianos valerosos y de fe, sin respetos humanos y practicando fidelísimamente las enseñanzas de la Iglesia, orgullosos de pertenecerle, cuidando con cumplir sus preceptos, siendo además generosos con Jesús que tanto nos ama y que quiere salvarlos. Les encargo que pasen su fe con enseñanzas y ejemplos a sus hijos, no escatimando sacrificios para educarlos cristianamente, teniendo especial cuidado en formar sus almas y en que se eduquen en la religión. Les recomiendo la unión, la unión, la unión. Carta de junio 28 de 1928. Continuará.
Si quieres colaborar con el mantenimiento y crecimiento de este canal con tu donativo, por favor escríbenos al correo electrónico que ves en pantalla. Tu aporte nos ayudará a seguir trayendo contenido de calidad como este. También nos ayudas mucho suscribiéndote al canal, activando la campana de notificaciones, dejándonos tu like, tu comentario y compartiendo este video con todos los que quieras. Así YouTube nos recomendará con muchas más personas.